una investigación que se encontraron indicios, pero nunca llegaron a algo más concreto, pero sí recibió Zuckerberg una jugosa multa por esto. Pero la tendencia de esto, de la manipulación de datos, de usos, ha sido bastante común. El caso más sonado también era el caso de la primera elección de Donald Trump en 2016, en la que aparentemente habría recibido favores del Kremlin en esa época. Incluso había series que hicieron mofa de esto, la misma South Park hacía parodias. Es una constante eterna que ha vivido la política en la actualidad, especialmente, no eterna, pero sí contemporánea, dado que la masividad y los medios de comunicación han conformado un ente que de alguna manera conglomera datos y asimismo canaliza grandes segmentos de poblaciones. Y ahí no me hagan las encuestas sobre esto. En 2019, la extinta Página 7 sacaban un pequeño comentario en su época sobre por qué falló las encuestas en el cálculo que hizo en las elecciones de Luis Arce Catacora y Carlos Mesa en las elecciones de esa época, dado que todas las encuestas daban una amplia ventaja a Carlos Mesa, porque aparentemente habría sido aquel que ha sufrido el fraude en 2019 y al mismo tiempo tenía este voto popular en base a las revueltas o aquellos sectores sublevados que habría estado en esa época, ya depende de cada postura que cada uno lo tenga. Pero ¿por qué lo mencionaba esto? Y un pequeño comentario que le hacía en este extinto diario, era bastante interesante, en el que hacían referencia a que Sies Mori, o sea, Ipsos Sies Mori, que es la empresa encuestadora, una de las creo que son 15 o 16 entidades que el Tribunal Electoral designa, habilita para que, que hagan las encuestas en el país. Si es Morris la principal, dada es la importancia que las últimas encuestas perdón, el último debate de los últimos que se hizo en Z1 toma como base esta encuesta, invita a los 4 candidatos más votados según la encuesta de Ipsos y Mori, pero más allá de eso, retornando a por qué falla catastróficamente en 2019 nuestra región, porque las encuestas fallan en todo lado, es porque muchas de las personas en esa época tenían vergüenza de decir su voto. Fuera de que el margen de encuestas que hacen, porque la encuesta se divide, creo, en ámbitos rurales, citadinos, periferias, en distintos segmentos, en un determinado grupo de poblaciones, sexo, identidades, y de alguna manera matemáticamente hace una distribución bastante equitativa, pero que es un número bastante pequeño, porque las encuestas que manejan rondan entre las 3.000 personas para una población votante que supera, y aquí me voy a, no sé cuánto exactamente ya es la cantidad de votantes en Bolivia, la última que había escuchado era por los 5 millones, me imagino que es más, ahí voy errando, pero más que todo, manejar ya grandes cantidades con una cuantificación tan pequeña y esta cuantificación, este pequeño número y segmento que va a emitir su opinión, de alguna manera va a estar sesgado también por la opinión popular, porque dado que la persona que emite su conjetura y su postura, de alguna manera siempre va a ir en base al contexto y en base al momento que va a estar. Obviamente el contexto era un momento donde había aparentemente un absoluto cansancio hacia el gobierno del MAS y que parecería que la imagen de Morales estaría por los suelos y obviamente nadie iba a ser honesto y decir que iba a votar por él o por su partido, pero obviamente el giro histórico que ha tenido con la presencia de Áñez y su pésima gestión en una pandemia y sus múltiples casos de corrupción que ha tenido, obviamente lo ha llevado a de alguna manera crear tal vez esta visión que obviamente uno no es consciente porque su compromiso político es bastante reacio, es bastante pequeño, niño y débil, y obviamente su opinión va a estar marcada por esto. Entonces, si yo estoy con una persona cercana que podría ser un colega, un amigo, obviamente yo no voy a tratar de apoyar a alguien que aparentemente la opinión popular lo estaría machacando, ya sea la opinión popular, los medios, y así mismo ocurre con muchos sectores, ¿no? O sea, muchos años también el término de la ultraderecha, que se lo mencionaba, también era algo, un tabú, que nadie quería identificarse como eso,
que en la primera elección misma de Trump decían que obviamente los votantes se excusaban ante esto, que era una vergüenza, que a día de hoy ha tenido un interesante giro donde muchos ya adoptan esta postura y esta identidad política sin mayor vergüenza o tapujo que podría haber. O sea, son simplemente segmentos que uno pone a analizar y que creo que la matemática queda muy corta en este sentido. Simplemente quedamos como en las encuestas y todo este fenómeno tal vez más numérico que hay, como una mera anécdota que existe en nuestros países para tal vez brindar cierta publicidad tal vez o hasta campaña política para los medios de comunicación, titulares, noticias o spots publicitarios, pero asimismo nos reflejan realmente lo que podría ser el sentir de una persona de que desde su subjetividad va a estar bastante marcada. Gracias. Igualmente, Juan Manuel, estamos de acuerdo en que hay una posibilidad de que esto de los aparatos estadísticos, las encuestas y demás sirvan para, vamos a llamarlas, poblaciones que previamente han sido educadas en este tipo de realidades, vamos a llamarlas cuantificables. Desde esta vista, entonces, claro, todo aquel que ha recibido influencia o educación desde lo que es la vertiente occidental, tiene pues bastante, diríamos, de vínculo y repercusión y les vendrían a reflejar bien ese tipo de realidades. Eh, pero en aquellas en las que por un lado han sido colonizadas y por el otro lado desconfían incluso de este tipo de mecanismos porque ya por, diríamos, cultura generacional de la resistencia se sabe que toda vez que te vienen a contar y medir no es para algo bueno. Más allá de que esto se entienda como un mito, hasta incluso irracional, algo de racionalidad en la resistencia se entiende, de que están viniendo y te están preguntando algo que quizás vos no quieras responder. Y si no quieres responder y te obligan a responder diciendo no sabe, no responde, incluso eso es un tipo de violentización de la respuesta. Entonces, desde estas vistas, quizás esto de lo que es el espíritu de las encuestas y todo lo que puede traer, también se den más en realidades más homogéneas y no en realidades tan heterogéneas, dinámicas, en proceso de constitución y desconstitución, como lo son las realidades que han sufrido este fenómeno de la colonización. Por el otro lado, también, pues, está difícil que hagas encuestas en países como Rusia, China o Irán, en las que este propio hecho ya se entiende como un aparato ideológico, como algo que ya tiene que ver con esa tradición que dicen que viene de Occidente, que viene del capitalismo, del imperialismo y demás este tipo, entonces, cómo incluso hay, ¿no? Este desarrollo de una cultura para uno y para otro lado en contestación y que nos darían las pautas a que hay distintas visiones del mundo, incluso en esto de las encuestas. Trayendo como conclusión que esto de las encuestas no es pues una imagen objetiva y calca de un momento de la realidad electoral como tal. Adelante, Anatoly. Buenas noches, compañero Heinz. Adelante, compañero. Eh, Compañero Heinz, yo quiero hacer notar el hecho de que en las redes sociales cada vez está repercutiendo más la consigna del voto nulo. Este voto me parece que va a ser determinante de manera sorpresiva en las elecciones, no por tanto cuestiones de legalidad, porque ya sabemos que la oposición, aunque con 2 votos, va a decir que ha ganado, sino por una cuestión de legitimidad. Pero esto me parece importante para nosotros en un contexto regional mucho más amplio. Debo recordarles, compañeros, que en 3 meses va a haber elecciones en la Argentina y lo que está haciendo el señor
de la Argentina, que tiene una fidelidad a la bandera de la estrella azul, es prestarse dinero para evitar que el dólar entre en un sobreprecio como estaba al principio de su gobierno. Y Argentina ya ha acumulado mucha deuda, y lo que está haciendo es endeudarse más para pretender ganar las elecciones. El punto es que eh, esta aspiración del señor Milei me parece que es inaudita. Sin embargo, considerando el poder de la gente que lo está apoyando, que no es Argentina, sino que está ahí arriba en una guerra contra Irán, tal vez se pueda dar. Entonces estamos hablando de medios fraudulentos de llegar al poder. Sabemos que la democracia en nuestra región hasta hace poco ha sido una democracia más o menos creíble, una democracia que no ha repercutido, salvo el caso peruano, en cuestiones de ilegitimidad y de peleas civiles donde hubo muertos. Solo el Perú fue el que reportó esas situaciones, si nos acordamos. Ahora, el plan es claro en la región. Hablamos de un cambio de época, precisamente inspirado por la necesidad de dominio sobre los recursos naturales, en este caso el litio. Estados Unidos, nosotros siempre, desde mi generación, lo habíamos visto como el imperio norteamericano. Los compañeros de México saben bien que es vivir tan cerca de Estados Unidos. Gracias debemos dar nosotros por no vivir ese privilegio. Hemos tenido una vida tranquila. Sin embargo, ahora que se vienen por el litio, que es lo más grande que tenemos, eh, vemos que empiezan a pasar cosas irregulares. Por ejemplo, en la Argentina se adjudica una empresa de Israel el control del agua de toda la Argentina. Y les hablo a ustedes del agua de manantiales, ríos, lluvia. Y resulta ser que esta empresa es la que controla el agua, es una empresa estatal. El más liberal de los libertarios le da el agua argentina a una empresa estatal de Israel. Y esta empresa lo que hace es privar del agua a Palestina como una herramienta de guerra, una herramienta de tortura psicológica contra ese pueblo. Y esa empresa se va a hacer cargo del agua de los argentinos. Uno puede inferir, lógicamente, que puede usarse el agua, hay que decirlo, para eh, coaccionar al pueblo argentino en ciertas decisiones políticas que debiera tomar en el futuro. Eso es casi que evidente. También, mm, en esta capacidad del pueblo del que estamos hablando, el de la Estrella Azul, es tan fuerte que realmente debemos ser sinceros y cuestionarnos cuál es esa ventaja que tiene este país tan pequeño, que puede hacer que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había jurado y perjurado que no iba a iniciar guerras, que iba a acabar con la guerra en Ucrania y todo eso, y ahora esté movilizando tropas, haciendo ejercicios para promover una tercera guerra mundial. Rusia le sigue el juego, esa Rusia que tiene esa guerra de Ucrania, pero que se niega a acabar, aunque pudiera hacerlo en un día, no quiere hacerlo. Obviamente todo este circo está bien orquestado. Nos hacemos a los que estamos en guerra para lograr ciertos fines, y seguramente los compañeros de México podrían ilustrarnos más sobre este plan de la Agenda 2030 y el postcapitalismo que se nos viene encima. Debo añadir como nota final que en noviembre de este año, en la Unión Europea, señores, se va a empezar la implementación del euro digital, lo que equivale a la pérdida definitiva y total de los europeos sobre su economía personal. Chao el liberalismo, o sea, que en paz descanse, señores, porque una vez que esa moneda funcione en Europa, el liberalismo se murió. Esto es postcapitalismo, esto es control total de la riqueza por medio de las corporaciones tecnológicas, por medio del Estado. Ahí murió la libertad económica. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Adelante, compañero. Adrián.
Sí, compañero Adrián, lo escuchamos, su micrófono.